Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras operaciones unitarias que son aplicadas en la industria, y después de hablar sobre coagulación y sedimentación nos toca hablar sobre filtración. Ese equipamiento que ustedes están viendo en la imagen es un filtro prensa, es un filtro que entre placas se va colocando una tela filtrante y por donde se hace pasar justamente un líquido que contiene un sólido que necesito separar. Una pregunta que les hago a ustedes: ¿en qué caso yo necesito utilizar filtración? ¿En qué casos yo necesito usar una sedimentación y no una filtración, por ejemplo? Y cuando quiero separar sólidos, ¿Qué más? Solamente. ¿Pero por qué voy a usar sedimentación o filtración solamente? O sea, si el papel la sedimentación, ¿lo puede hacer la filtración también o viceversa o no? Eso es lo que quería saber. Los dos. Y depende de lo que se quiera eliminar. ¿Cómo? Depende de lo que se quiera eliminar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dame un ejemplo. Y la verdad que no sé un ejemplo, pero Vamos a pensar una cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sedimentación? Generalmente las aguas, en el caso del tratamiento de aguas, por ejemplo, que yo necesito hacer sedimentación, recuerden que hacíamos una coagulación principalmente para separar los coloides, que eran difíciles de separar, pero que daban una turbidez a esa agua. ¿Cierto? Normalmente cuando yo tengo concentraciones superior a 15% en sólidos dentro de un líquido, 20% en sólido aproximadamente, yo no puedo más usar un proceso de filtración. Yo tengo que usar, o sí, un proceso de sedimentación. Porque la cantidad de sólido es muy elevada y entonces la sedimentación va a permitir que ese sólido caiga fácilmente por gravedad sin que se ejerza otra fuerza que no sea la fuerza de la gravedad, y se van a formar los lodos al final del tanque de sedimentación. ¿Está bien? Eso hago cuando yo tengo mucho sólido en suspensión o coagulo los sólidos que están solubilizados en forma de coloides. Cuando yo uso filtración, en la planta de tratamiento de agua para consumo, que seguro que el profesor comentó con ustedes, la etapa de filtración no está antes de la de sedimentación. Yo siempre hago una sedimentación primero para separar la mayor cantidad posible de sólidos, y después el sobrenadante pasa por un sistema de filtración. O sea, ¿qué significa eso? Que el líquido, en este caso, que voy a pasar por el sistema de filtración, tiene que tener una cantidad de sólidos baja. 7, 8 o hasta 10%, por ejemplo, en sólidos. ¿Está bien? Y vamos a explicarle a ustedes mucho más fácilmente con algunos ejemplos adelante. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo una torta, o sea, si yo tengo un sistema de filtración como el que están viendo aquí. Oh, perdón, vamos a ver aquí. Este es el equipo de filtración, ¿verdad? Y yo tengo unas placas y a través de esa placa tengo una tela, y es la tela que están viendo acá, que es la que va a retener el sólido cuando yo hago pasar el líquido. ¿Qué va a pasar en caso de que, por ejemplo, yo tenga una concentración de sólidos muy elevada en esa agua que necesito filtrar? ¿Qué puede pasar con eso? Pregunta para ustedes. Yo tengo una suspensión de una concentración muy elevada que quiero pasar por ese filtro, superior al 10%. ¿Qué creen que ustedes que va a pasar con ese filtro? y se va a trancar todo. El filtro se va a trancar rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo coloco una alta concentración de sólidos, se va a acumular en esa tela, ¿verdad? Una cantidad
de sólido y va a ir creciendo ese sólido. A medida que ese sólido va creciendo, la presión para tratar de filtrar a través de ese sólido va a ser muy difícil, ¿cierto? O sea, va a ser muy alta la presión y yo no voy a conseguir filtrar gran cantidad de volumen de agua. ¿Está bien? Entonces, recuerden eso. En el caso de sedimentación tengo concentración de sólidos elevados y en el caso de filtración, concentración de sólidos bajos, hasta 8 o 10%. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se hace primero el proceso de sedimentación en una etapa de tratamiento de aguas, ¿verdad? Y posteriormente se realiza el proceso de filtración. ¿Dónde yo necesito también filtración? ¿Dónde yo puedo aplicar también esa filtración? Vamos a pensar, ¿dónde podemos filtrar eso? Cuando yo preparo jarabes, ¿verdad? Normalmente yo utilizo agua pura, filtrada, para preparar un jarabe. El jarabe que ustedes toman con la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola es hecha de jarabe, ¿cierto? Ese jarabe puede tener impurezas por causa del azúcar que se usa para disolver y formar ese jarabe. Entonces, normalmente ese jarabe, lo que hacen es pasar ese jarabe por un sistema de filtración, justamente para hacer que el jarabe tenga, o sea, lo más transparente posible y no tenga impurezas. ¿Está bien? Entonces, también yo puedo utilizar, por ejemplo, un sistema de filtración, como el que están viendo en la imagen, para filtrar aceites. ¿Está bien? Aceites vegetales comestibles. Con eso se garantiza justamente que no tenga ningún tipo de partículas o sólido el aceite que se va a consumir. El aceite que ustedes tienen en casa justamente pasa por un proceso de centrifugación y pasa por un sistema de filtración para garantizar que no exista particulado dentro de ese material. También en el caso de la cerveza, yo necesito filtrar esa cerveza, porque si no, esa cerveza me va a venir con algunas partículas y me va a venir con mucha cantidad de levadura que no es mi interés. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la cerveza se filtra a través de un filtro natural, que son los propios bagazos o residuos del proceso de obtención de almidón de la cebada. Entonces, esos residuos lignocelulósicos de la cebada pueden ser utilizadas como medio filtrante de la cerveza. ¿Está bien? Entonces, la filtración, como les dije, se utiliza principalmente cuando yo tengo en suspensión sólidos en baja concentración. Bien, entonces la filtración es una operación unitaria de separación sólido-fluido. Ese fluido puede ser líquido o gas, utilizado para promover justamente la separación de particulados o de partículas presentes en la fase fluida. ¿Verdad? Y aquí vemos justamente un ejemplo de ese filtro, el filtro tradicional que se utiliza en el laboratorio. Normalmente tengo una especie de embudo en la parte inferior de ese embudo, en la parte intermedia, en realidad se coloca un medio filtrante que puede ser un papel o una tela filtrante, ¿verdad? Un papel de filtro. Por la parte inferior, el tubo o el embudo está conectado a un sistema de vacío que lo que hace es succionar también el fluido, ¿verdad? Puedo o no hacer esa succión, va a depender del tipo de operación que yo voy a aplicar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa suspensión que coloco en la parte superior tiene una cantidad de sólidos. Esos sólidos se van cubriendo los poros que forman parte del material filtrante, papel o tela. Hay atracción electrostática entre la partícula, o sea, las cargas del medio filtrante y la partícula que necesito retener. Entonces se forma una primera precapa de sólido, una capa finita, y sobre esa capa justamente se va acumulando la mayor cantidad posible de sólido a medida que va pasando el tiempo de filtración. Entonces, cuando va pasando el tiempo de filtración, se va formando esta capa que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Esta capa que está en gris es la torta filtrante, que es la responsable principal del proceso de filtración. Si yo no tengo formada la torta, ¿sí?, no consigo proceder con la filtración. Porque el papel filtrante o la tela filtrante o el medio filtrante no es suficiente para retener, ¿sí?, la cantidad de sólido que me interesa. O sea, en realidad, en algunos casos, el medio filtrante
tiene un tamaño de poro mayor que la partícula que yo quiero retener. Y ustedes van a decir, ¿cómo así, profesor? No puede ser mayor el poro del papel de filtro, ¿verdad? De la partícula que me interesa retener. Tiene que ser menor para que pueda retener. No, no hace falta. Como les dije, el medio filtrante lo único que hace justamente es que en su poro ingrese una partícula que puede ser atraída por la carga del medio filtrante, y una vez que se formaron, o sea, se acumularon esas pequeñas partículas, se van aglomerando más encima de esas, ¿verdad? Para formar justamente esa precapa y posteriormente la torta filtrante. Esto, señores, es fundamental. Si yo no tengo torta filtrante en un sistema de filtración, difícilmente yo consiga filtrar. O sea, cuando ustedes se van, por ejemplo, creo que di el ejemplo de la preparación de jarabe para la producción de gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? O de jugos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo esa torta, yo no voy a conseguir separar o clarificar bien mi jarabe, ¿verdad? O mi jugo o la otra sustancia que me interesa clarificar, ¿verdad? Y en la industria se dice cuando uno no consigue filtrar o comienza a ver muchas partículas en el producto, o sea, en el filtrado, o sea, así se llama lo que yo tengo, el líquido clarificado se llama filtrado, ¿sí? Cuando yo encuentro partículas en esta parte o en el filtrado, quiere decir que probablemente no tenga formada la torta de forma adecuada, ¿sí? O tengo una abertura porque hay rompimiento o ruptura en realidad del medio filtrante. ¿Está bien? En la industria normalmente se dice apala y precapa, se dice, ¿verdad? Se cayó toda la precapa o no hay torta. ¿Por qué? Porque justamente no se controlan también las presiones, y vamos a ver por qué es importante controlar las presiones dentro de un sistema de filtración. O sea, el responsable principal de la filtración es la torta filtrante que se forma sobre el medio filtrante. Esto es un ejemplo, entonces, de una filtración en donde yo adiciono el líquido y esas partículas pueden caer por gravedad, o bien puedo aplicar un sistema de vacío para forzar ese material. Entonces, la corriente más valiosa puede ser el sólido. A lo mejor me interesa separar el sólido que tiene mayor valor, o el fluido, quiero clarificar ese fluido o ese líquido, o ambos, me interesa el sólido y me interesa el filtrado también. O bien, ambos pueden no tener mucho valor, ¿verdad? Como el caso del tratamiento de fluentes, por ejemplo, ¿verdad? Que el lodo que se forma, o sea, esa torta, yo lo separo y puedo descartarlo para relleno sanitario, y el líquido filtrado no tiene mucho valor y lo devuelvo, por ejemplo, a una corriente o a un río. ¿Está bien? Bien, entonces esas partículas pueden ser gruesas, pueden ser finas, pueden ser rígidas, pueden ser plásticas, o sea, pueden resistir ciertas presiones también, pueden ser redondas, planas, pueden estar separadas, o estar individuales o agrupadas. O sea, diferentes formas que yo puedo encontrar esas partículas dentro de esas suspensiones. Algunas partículas pequeñas quedan, dice, atrapadas en el interior de los poros, y otras partículas de mayor tamaño tapan alguno de esos poros, depositándose también entre ellas, estas últimas, o sea, sobre esas partículas de mayor tamaño, mayor cantidad de sólido para formar esa torta filtrante. ¿Ok? Bien, entonces esta operación unitaria puede ser aplicada, como les dije, en diversas industrias, incluyendo la industria de azúcar, para clarificar el jugo o el mosto que posteriormente va a ser concentrado, ¿sí? Que posteriormente va a ser concentrado. Puedo utilizarlo también en jugos, jarabes, aceites vegetales, como mencioné. Puedo filtrar leche. También puedo filtrar cemento. En realidad lo que hago es filtrar el aire para separar partículas, ¿verdad?, de sólido del aire en la industria de cemento. ¿Está bien? Puedo separar o usar en la industria cervecera, entre otros tipos de industria. Aquí ustedes están viendo un filtro manga, que le llaman filtro manga, no filtro manga, como dice mucha gente, filtro manga,
en donde por la parte inferior tengo la entrada de aire que tienen partículas. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire, o el flujo de aire va ascendiendo a través de estas mangas, ¿verdad? O son como telas, ¿verdad? Que están colgadas de forma paralelas al flujo de aire, ¿sí? Y a medida que el aire va ascendiendo, las partículas se van depositando sobre esos filtros de manga o esas telas. Entonces, al final, tengo, sí, justamente un aire libre de ese particulado. Eso es en el caso, por ejemplo, de la industria de cemento y otro tipo de industria donde se genera mucho polvo. ¿Está bien? Y cada tanto, en la parte superior, tengo un sistema que lo que hace es remover o sacudir esos filtros de manga y finalmente retiro el sólido en la parte inferior. ¿Está bien? Entonces, existen diferentes aplicaciones del sistema de filtración. Una de esas es separar sólidos de líquidos o bien separar sólidos de gases principalmente. Como dijimos, entonces yo tengo sistemas de filtración que pueden ser de tipo sólido-líquido, en caso de clarificación de jugos de fruta, sólido-gas, filtración de gases de combustión o polvo en la industria de cemento, por ejemplo. Las chimeneas pueden tener un sistema de separación de polvo, además de separar esas partículas, también yo puedo colocar una serie de catalizadores que reducen, ¿verdad? O transforman los gases o los compuestos que acompañan esos gases en otras sustancias menos tóxicas. Y también puedo hacer en el caso de gas líquido, ¿verdad? Si quiero filtrar aire comprimido para una industria que necesita aire puro para su proceso, por ejemplo. Entonces, esa separación se da mediante un medio filtrante. Ese paso del líquido a través del medio filtrante puede ser por presión, ¿sí? Puede ser por gravedad o puede ser por vacío. Pero hay una forma de clasificar también los filtros, son filtros de presión, filtros de gravedad o filtros de vacío. Son las formas que uno puede encontrar. Como les dije, cuando se van acumulando sobre la capa del material filtrante, una capa de sólido, se tiene lo que se llama precapa, ¿sí? Y sobre esa precapa se forma la famosa torta de filtración, ¿verdad? Y cuando se forma esa torta de filtración, nosotros tenemos que denominamos filtración por torta o filtración de torta. ¿Por qué normalmente pasa ese fluido a través del lecho filtrante y a través de la torta? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión, ¿verdad? Entre este lado del material filtrante y el otro lado de ese material filtrante por donde sale el permeado o el filtrado. ¿Está bien? Entonces hay diferencia de presión entre esta zona y esta zona, que es lo que hace que se mueva. O sea, la fuerza motriz que mueve el proceso de filtración es justamente la diferencia de presión que existe entre esta zona y esta zona. O sea, antes del filtro y después de ese filtro. En el caso de la filtración clásica, aquella filtración que ya le mostré anteriormente en el laboratorio, por ejemplo, cómo se hace, ¿sí? Normalmente el líquido con el sólido es colocado en un recipiente y pasa el líquido de forma perpendicular, ¿cierto?, a través de ese filtro. ¿Ok? Esto que están viendo aquí es una torta de filtración en un filtro de membrana de laboratorio. ¿Está bien? Vean que hay una capa de ese sólido, ¿sí?, que se forma sin que se dé, por ejemplo, esa capa. ¿Qué va a pasar? El líquido va a pasar rápidamente. Entonces, cuando el líquido está pasando rápidamente, mi sistema no está filtrando de forma adecuada. ¿Está bien? Entonces, cuando el líquido comienza a pasar lentamente a través de su sistema de filtración o de este filtro y de esta torta, quiere decir que hay una torta suficiente dentro de ese sistema y consecuentemente mi líquido va a salir mucho más clarificado. Solo que tengo que aplicar mayor presión probablemente para que pase ese líquido a través de esa torta formada. ¿Algún problema entre torta, medio filtrante y filtrado? ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, profe. Bueno, cuando
hablamos de teoría de filtración, hablamos justamente de esa diferencia de presión que existe entre una capa, o sea, entre un filtro y otro. Entonces, imaginen ustedes que esta imagen, ¿verdad? Lo que está en azul es el medio filtrante. ¿Está bien? Entonces, del lado de donde ingresa el fluido que yo quiero, por ejemplo, limpiar o clarificar, o sea, el fluido que tiene partículas, a medida que va pasando ese fluido, como le dijimos, se va depositando sobre ese medio filtrante un material sólido. ¿Ah? Cuanto más grande o cuanto mayor es justamente el espesor de esa torta que se forma, la diferencia de presión justamente entre el líquido de salida en el medio del filtro, ¿sí? Y el líquido de entrada, o en esta sección, es mucho mayor. O sea, aquí tengo una presión, ¿ah? A medida que el líquido va avanzando por la torta, se dificulta el paso del líquido, ¿sí? Y finalmente consigue salir, o sea, disminuye su presión al finalizar el proceso de filtración, saliendo justamente de ese medio filtrante o del papel de filtro. Entonces, cuanto mayor es la torta, el espesor de la torta, yo tengo justamente mayor diferencia de presión y consecuentemente puedo o no tener una mayor velocidad de filtración. ¿Está bien? Es muy fácil notar en el laboratorio cuando ustedes trabajan, ¿verdad? O en la industria, cuando el fluido está muy lento. Caen gotas, por ejemplo, en ese sistema de filtración, y las gotas son muy lentas. Claramente es que la torta es muy grande y, consecuentemente, necesito mayor presión para que pase un volumen mayor sobre esa torta, ¿verdad? Les pregunto una cosa a ustedes. ¿La torta tengo que separar o no tengo que separar en un sistema de filtración? La torta tiene que ser separada, ¿verdad? Yo tengo que hacer la filtración, ¿verdad? Y controlar justamente la presión de salida, ¿verdad? Del líquido del sistema de membrana. Si la presión aquí, a la salida del sistema de filtración por un manómetro que yo controlo, es muy elevada, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que hay una torta muy grande, ¿sí? Y consecuentemente el líquido no está consiguiendo fluir convenientemente. Entonces, cuando la presión se excede de un valor que debe ser establecido en función del tipo de torta y el tipo de material filtrante, yo necesito parar el equipo y eliminar esa torta. ¿Ah? Y eso vamos a ver la próxima semana cuando mostremos con más detalles algunos equipamientos, cómo funcionan y cómo se opera para separar esas tortas. Bien. ¿Cuál es la velocidad de filtración justamente a través de ese filtro o membrana y de esa torta que se formó justamente? La velocidad de filtración está dada por la fuerza impulsora. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La diferencia de presión, ¿verdad? Entre un lado el material filtrante y del otro lado, ¿sí? Del material filtrante, sobre la resistencia al flujo que ejerce justamente la capa de partículas y la resistencia que ejerce el propio filtro, ¿cierto? Entonces, la resistencia del filtro y la resistencia de la torta, ¿verdad? Es lo que debo considerar a la hora de determinar la velocidad de filtración. Y vamos rápidamente de qué depende esa resistencia. Esa resistencia depende, dice, de la viscosidad del líquido, ¿sí? Depende también de la resistencia específica de las partículas, o sea, de la capa de las partículas que se depositan sobre ese filtro. Depende del volumen filtrado y depende de una fracción volumétrica de partículas que se van acumulando sobre ese filtro y también del área, ¿sí? Y del espesor o del grosor del filtro y de la capa, ¿verdad? De sólido que se forma sobre el filtro. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma, o sea, es como yo tengo que determinar esa resistencia al flujo. Esa fuerza impulsora, que es la diferencia de presión, yo puedo hacerlo tomando la presión
del fluido antes del filtro y después del filtro. Entonces, esa diferencia de presión es la fuerza que va a impulsar justamente el movimiento del líquido a través del material filtrante. Entonces, esa velocidad filtrada en metros cúbicos por segundo, justamente lo que hace es considerar esa resistencia, como les dije anteriormente, y esa fuerza impulsora. Entonces, incluyendo en esta fórmula todos los datos que ya vimos de la viscosidad del líquido, la resistencia específica de la capa, la fracción volumétrica, el volumen del líquido filtrado, y considerando el área de ese filtro y la diferencia de presión entre un lado y otro, puedo conseguir determinar justamente la velocidad de mi filtración. La velocidad de filtración van a hacer unos ejercicios con la profesora Fátima en las próximas clases seguro. Bueno, como les dije, esa fuerza motriz que promueve el empuje o el flujo de ese líquido a través de la membrana o del filtro, es esa diferencia de presión. Entonces los filtros pueden ser clasificados, ¿verdad? O pueden funcionar, por acción de la gravedad, ¿cierto? El líquido fluye debido a la existencia de una columna hidrostática, ¿sí? La acción de la fuerza centrífuga y la aplicación de presión o vacío para aumentar la tasa de flujo del líquido a través del material filtrante y de la capa o de la torta. Dice que la mayoría de los filtros industriales son filtros a presión, a vacío o separadores centrífugos. Y ese filtro de centrífuga es el que estamos viendo aquí en la imagen, para que tengan una idea. Vamos a ver más adelante más ejemplos de este tipo de equipamientos. Vean por la parte central, ¿verdad? Tengo una tubulación por donde ingresa la suspensión que contiene los sólidos, ¿sí? Y cae justamente dentro de unos conos, ¿verdad?, de centrífuga. El material particulado va cayendo aquí, estos conos de centrífuga van girando a alta velocidad, ¿sí? Y en un extremo de ese filtro de centrífuga, yo tengo una malla, ¿sí?, que lo que hace es retener sólido. Vean aquí cómo se va acumulando el sólido en un extremo. Eso va girando a alta velocidad. La fuerza centrífuga, ¿cierto?, hace forzar el paso del líquido a través de esa malla o de ese filtro, ¿sí? Entonces el sólido va acumulándose y por la parte inferior se va separando el líquido, ¿verdad?, que es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Entonces ese sólido, una vez que se va formando una torta, cada tanto por la acción del movimiento de esa centrífuga, se va a ir separando por un extremo y voy a recoger el sólido por un lado. ¿Está bien? Entonces, además de la fuerza de gravedad, yo puedo utilizar centrífuga para acelerar y forzar el paso del fluido a través de esa membrana. O bien también puedo utilizar vacío, dependiendo del tipo de filtro que voy a utilizar. Bien, ¿cuáles son los tipos de medio filtrante que yo puedo utilizar? Varios son. Puedo utilizar arena, puedo utilizar carbón, cerámica, diatomeas, alúmina, placas metálicas perforadas pueden servir como filtro. Mallas metálicas y mallas plásticas también pueden ser de filtro, servir de filtro. Y esto que están viendo aquí ustedes en la fotografía es un filtro de piscina. Si alguno tiene piscina en su casa, ¿verdad? Yo quería, pero no tengo, infelizmente. Ese sistema de filtración que se tiene para piscinas normalmente contiene diatomeas, o sea, tierras de diatomeas, que están viendo aquí, que es la responsable justamente de la separación de las impurezas que yo tengo en un agua o en el agua de piscina, ¿verdad? Además de los medios filtrantes que pueden ser rígidos, también yo puedo tener medios filtrantes flexibles, como por ejemplo el papel de filtro que yo uso en el laboratorio. Es un papel de filtro flexible, ¿sí? Puedo utilizar algodón, puedo utilizar seda, puedo utilizar lana, jute, polímeros como nylon, polipropileno, poliestireno, una serie de polímeros que son flexibles, ¿verdad?, y que pueden ser utilizados para la filtración. ¿Está bien? Entonces tenemos medios filtrantes rígidos y medios filtrantes flexibles.
allí les pregunto a ustedes, ¿es más conveniente tener medios filtrantes rígidos o medios filtrantes flexibles? Eso va a depender justamente de la presión que yo voy a ejercer en el sistema de filtración. Cuando yo tengo filtros o material rígido, yo puedo ejercer una presión muy elevada, ¿verdad? Que no va a taponar esa presión justamente mi sistema de filtración. Si yo tengo filtros flexibles, ¿qué puede pasar? Si yo ejerzo mucha presión sobre esos medios flexibles o esos filtros flexibles, yo puedo forzar justamente para que los poros se vayan cerrando más fácilmente. ¿Está bien? Entonces, presiones muy elevadas no son convenientes para medios filtrantes flexibles. En los casos de sistemas rígidos o medios filtrantes rígidos, sí yo puedo ejercer presiones mucho más elevadas. ¿Está bien? Puedo hacer también una combinación de dos métodos. Puedo utilizar materiales flexibles como materiales rígidos también, dependiendo, como les digo, del tipo de filtración que yo quiero hacer. El medio filtrante dice para filtraciones industriales debe tener ciertas características, ¿verdad? La primera es permitir separar los sólidos de la suspensión y producir un filtrado transparente, que al final es lo que me interesa, que el líquido sea transparente, por ejemplo, o que se acumule la cantidad de sólido necesaria, o se separe la mayor cantidad de sólido necesario del sistema. Dice que los poros no deben obstruirse con facilidad. ¿Qué va a pasar si se obstruye con mucha facilidad? Recuerden que el poro del filtro es mucho mayor que el tamaño de la partícula. Justamente para que él no se obstruya con facilidad, ¿verdad? Y los sólidos que se van obteniendo en los poros permitan el pasaje del líquido a través de ese poro. ¿Está bien? Entonces, esos poros no deben obstruirse con facilidad. Si yo obstruyo esos poros para aumentar la presión, puedo reventar mi sistema de bombeo, ¿verdad? Puedo romper el material filtrante, dependiendo si uso tela o polímeros, por ejemplo. Y si los poros se van obstruyendo, también la velocidad de filtración es muy lenta y no me conviene porque me interesa a mí filtrar mayor cantidad posible de agua o de volumen o de líquido de interés. ¿Está bien? Por otro lado, el medio filtrante debe permitirse la extracción de la torta sin dificultad ni pérdida. Recuerden, yo no puedo quedarme con una torta muy grande porque eso también puede reducir mucho la velocidad de filtración de mi sistema. Entonces, cada tanto yo necesito hacer esa extracción de la torta y la extracción debe ser de forma simple y fácil. Una vez que yo separo la torta que está acoplada al medio filtrante, por ejemplo, un papel, una membrana, yo puedo recircular de vuelta el líquido con sólidos y formar de vuelta la P-capa y después ir formando de vuelta la torta de filtración. ¿Ok? Ese medio filtrante o ese filtro debe ser resistente, no rasgarse en el caso de los polímeros y papeles, por ejemplo, y no debe ser degradado por los productos químicos. También dice que no debe absorber sustancias, ¿verdad? O sea, lo ideal es que el medio filtrante deje pasar el líquido, que no absorba la sustancia que está en el líquido, ¿sí? Pero que retenga la mayor cantidad de sólidos. ¿Está bien? Eso es lógicamente excepto en el caso del carbono activado, porque en el carbono activado justamente el proceso se da una absorción sobre el carbono activado de alguna sustancia determinada. ¿Está bien? Pero para los otros casos donde yo uso tela, polímeros, o uso arena, lo ideal es que no, la arena no va a absorber, ¿verdad? Pero lo ideal es que no se retengan sustancias sobre ese material. Y por sobre todo tiene que ser de bajo costo. ¿Está bien? Eso es fundamental y muy importante. Bien, la clasificación de los filtros en función del medio filtrante. Existen varias formas de filtrar, ¿sí? Por ejemplo, tengo el de filtros de torta, que están viendo aquí. Tengo el medio filtrante y tengo una formación de torta encima de él, ¿verdad? Entonces sí tengo filtro de torta en este caso. Filtros clarificadores, ¿verdad? En ese caso, las partículas van quedando en los poros e intersticios del medio filtrante
Normalmente no se da la formación de torta encima de los filtros clarificadores. Esos filtros clarificadores normalmente tienen también menor cantidad de sólido en suspensión. Tenemos los filtros de flujo transversal. En los flujos transversales, ¿qué pasa? Vean, aquí tengo la membrana. Por un lado ingresa el líquido, la suspensión conteniendo los sólidos, y a medida que va avanzando en esta dirección el líquido, ¿qué va a pasar? Parte de esas partículas se van a acumular en la parte superior de esa membrana o de ese filtro, pero el líquido va a continuar fluyendo en esta dirección. A medida que va fluyendo en esta dirección, parte del líquido atraviesa la membrana y otra parte se va enriqueciendo con sólidos. O sea, tengo una concentración mayor de los sólidos que posteriormente lo que voy a hacer es recircular constantemente esa suspensión. Va a llegar un momento en que de este lado voy a tener una cantidad de filtrado clarificado y por la parte superior voy a tener un líquido muy concentrado en la partícula, por ejemplo, que necesito separar. Entonces, ese sistema de filtración por membrana se utiliza mucho en purificación de alimentos, como la producción de jugos. Puedo utilizar membrana para tratar agua también, puedo utilizar membrana para, por ejemplo, tratar vinos, separar partículas de vino, ¿sí? Y otros tipos de productos alimenticios. Y vamos a ver después un ejemplo de eso. Entonces, en el caso de los filtros de tortas, como dijimos, yo necesito la formación de esa torta, o se da justamente la formación de esa torta. Y esa torta puede ser en forma de cristales, o sea, las partículas pueden formar cristales, o bien pueden ser en forma de lodo. ¿Está bien? Generalmente ese sistema de filtración tiene una forma de separar esas tortas a cada intervalo de tiempo para justamente acelerar o permitir que la velocidad de filtración sea adecuada. Como les dije, en el caso de los filtros clarificadores, la suspensión que tiene baja concentración normalmente de sólidos, puede ser sólido, líquido o gas, pasa a través del medio filtrante y las partículas, ¿verdad?, van quedando en los poros, ¿verdad?, del medio filtrante. En cuanto que el fluido, líquido o gas atraviesa justamente el medio filtrante, como se ve en la figura, en la fotografía. Dice, los filtros clarificadores difieren de los tamices en que los poros del medio filtrante son mucho mayores en diámetro que las partículas a ser eliminadas. Es lo que le dije anteriormente. Imagínense que esto es el poro por donde va a pasar la partícula y el líquido. Vean que el poro es mucho mayor que el tamaño de esa partícula negra que están viendo aquí. Entonces, esa es la diferencia principal entre un tamiz, donde el tamiz lo que hace es retener el sólido y no dejar pasar en la parte superior, ¿sí? Pero en el caso de los filtros clarificadores, yo sí tengo un filtro donde la partícula atraviesa la parte superior del filtro. Vean aquí, atravesó y en ese poro, en ese canal se va acumulando el sólido que necesito separar. En el caso de los filtros transversales, esa alimentación, como les dije, normalmente tiene baja concentración de sólidos, ¿sí? Partículas son depositadas en la parte superior de esa membrana y el líquido va fluyendo a través de la membrana y donde tengo el filtrado o el permeado. Ese líquido filtrado o permeado es mi producto de interés. Pero en algunos casos me interesa también que el líquido se concentre en el sólido, ¿verdad? Entonces, ese sólido, en vez de formar una torta sobre la membrana, forma una precapa. Pero en vez de formar una torta grande, ¿qué es lo que va a pasar? El líquido que va pasando en esta dirección va arrastrando parte del sólido y se va concentrando con mayor cantidad de sólido a medida que va pasando o está siendo bombeado dentro del sistema. ¿Se dio para entender cómo funciona un filtro transversal? ¿Se entiende cómo funciona un filtro transversal? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, hay formación, sí, de una pequeña capa delgada sobre esa membrana, como les dije, pero no hay una torta. ¿Qué
¿Qué es lo que es importante aquí? Aquí es importante justamente controlar la velocidad de flujo y la presión a la salida, ¿verdad? Si la presión es muy alta, aquí quiere decir que yo tengo una capa que está creciendo de sólidos sobre esa membrana. ¿Está bien? Cuando la presión es muy baja, quiere decir que no hay ninguna capa formada sobre esa membrana. Entonces, esa membrana puede ser una membrana de poliéster, una membrana de un polímero específico, puede ser cerámica también, ¿verdad? O puede ser cualquier otro tipo de material que tenga porosidad muy pequeña, ¿verdad? Y esas membranas nomás se usan para cuando trabajamos con ultrafiltración, ¿sí? Vamos a ver después un esquema de un ejemplo de cómo se montan esos sistemas. Como les dije anteriormente, yo puedo tener un material filtrante rígido o un material filtrante flexible. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? También sobre ese material filtrante rígido o flexible se va formando esa torta. Y esa torta puede ser rígida, ¿sí? O puede no ser rígida también, puede ser flexible. Entonces, la filtración en función del tipo de torta, puedo tener una filtración de torta compresible cuando los sólidos en el fluido a filtrar son blandos, o sea, yo puedo comprimir esa torta. El problema es que cuando yo comprimo esa torta, por ejemplo, pulpa de fruta, por ejemplo, se van deformando, ¿tá? Se van deformando y se van tapando los poros, ¿verdad? Se van cerrando más los poros, no se deja pasar el fluido, entonces yo tengo una alta resistencia al flujo para el caso de torta compresible. Cuando tengo una torta incompresible, por ejemplo, tengo cristales, sal o ceniza, por ejemplo, que yo no puedo comprimir eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ahí, ¿verdad? La torta no es afectada también por una presión mucho mayor, una presión elevada, ¿está bien? Entonces, al igual que el medio filtrante, tengo medio filtrantes flexibles y rígidos, también tengo tortas compresibles y tortas incompresibles, ¿está bien? En función a eso. Esta es una forma de clasificar también nuestro proceso. En función del tipo de torta que se va a formar, o sea, el sólido que yo tengo dentro de mi suspensión, yo tengo que ver cuál es la presión ideal que debo aplicar para que yo mantenga la velocidad de fluido o de filtración a través de ese sistema, ¿verdad? Y no puedo hacer una presión baja o una presión muy alta dependiendo justamente de ese material. ¿Cuáles son los soportes sobre los que descansa el material filtrante, o sea, el filtro? Yo puedo tener un material, un filtro que puede descansar sobre una malla metálica, como están viendo aquí en el ejemplo. Puedo también tener una parrilla metálica, una malla plástica, o puedo utilizar grava. ¿Ok? Sobre este material se coloca el material, el elemento filtrante o el filtro. Esto que están viendo aquí es un filtro de arena. Un filtro de arena se utiliza mucho en la planta de tratamiento de agua para consumo principalmente. Si ustedes van y visitan una fábrica de agua o de bebidas, ¿verdad? Van a encontrar siempre un sistema de filtración por el filtro de arena. Y ven aquí en la parte inferior yo tengo una malla perforada que es mi soporte de filtración. Después de esa malla o soporte de filtración, o de medio filtrante, yo tengo piedras, ¿verdad? O gravas. Vean, tengo mayor tamaño de partícula, que va a servir de soporte a una arena de una granulometría diferente. Esta a su vez sirve para otro tipo de arena. Puedo utilizar antracita y en la parte superior voy a colocar, por ejemplo, carbón activado. ¿Está bien? Entonces, el líquido que me interesa tratar, puedo ingresar por la parte inferior, él va a ir ascendiendo, ¿cierto? Y a medida que va ascendiendo, se va reteniendo el sólido, ¿verdad? En las diferentes capas, ¿ok? Y en la parte final, el carbono activado lo que hace es justamente retener o absorber las sustancias químicas que podría acompañar
o que están disueltas en ese líquido, por ejemplo, ¿está bien? O en esa agua. Entonces, los soportes pueden ser variados, ¿verdad? Y esos soportes pueden ser caros o baratos en función de cuál es el uso que le voy a aplicar. Si yo, lógicamente, voy a filtrar alimentos o líquidos que van a servir para alimentos, necesito utilizar sistemas de inox, ¿verdad? Como soporte para los filtros. Y los filtros, lógicamente, no tienen que degradarse también y no pueden contaminar el producto de interés. ¿Ok? Bien, recuerden que hablamos sobre tortas que son compresibles y tortas incompresibles, ¿verdad? Hablamos también de los filtros rígidos y filtros flexibles. En algunos casos, cuando yo, por ejemplo, tengo una torta que es flexible, o sea, es una torta que se puede comprimir fácilmente por acción de la presión, ¿verdad? En algunos casos yo necesito adicionarle un coadyuvante de filtración. Ese coadyuvante de filtración, ¿qué es lo que hace justamente? Como puedo utilizar un coadyuvante de filtración que es rígido, resistente, de forma de cristales, por ejemplo, o de arena, que lo que hace es justamente que esa torta flexible no sea tan flexible, o sea, que no se tapone con facilidad. Entonces yo puedo aplicar mayor cantidad de presión sobre esa torta si le adiciono justamente un coadyuvante de filtración, y además ese coadyuvante de filtración evita que los poros se taponen fácilmente. Y de esa forma yo consigo una velocidad de filtración adecuada. Entonces dice, cuando se utilizan sólidos compresibles, dice, el medio filtrante tiende a obturarse rápidamente, requiriendo una parada para lavado. O sea, yo normalmente tengo que parar constantemente para eliminar esos sólidos que están taponando mi filtro y no dejan pasar el líquido. Para evitar esto, dice, se requiere un coadyuvante de filtración que son sólidos incompresibles, o sea, inertes y generalmente de gran tamaño, arena, gravas, diatomeas, por ejemplo. Se mezcla, dice, con el líquido a filtrar y se hace pasar ese líquido a filtrar con el sólido a través del sistema de membrana o de filtración. Entonces, la torta se va formando justamente entre el sólido, que es flexible, ¿sí?, y el material coadyuvante, que es rígido o incompresible. Puedo utilizar, como les dije, arena, arcilla, carbón activado, celulosa, como por ejemplo hago molienda de bagazo de caña de azúcar. Esa molienda puede servirme, ese bagazo de caña de azúcar me puede servir como material rígido para hacer el proceso de filtración o como coadyuvante de filtración. ¿Okay? ¿Se entendió cuál es la función del coadyuvante de filtración? Profe, ¿y en qué momento yo le pongo ese coadyuvante? Justamente, aquí te está diciendo que vos mezclas ese coadyuvante con el líquido antes de bombear a tu sistema de filtración. ¿Verdad? ¿Por qué haces eso? Porque si vos mezclas ya con el sólido, o sea, el coadyuvante con el líquido que contiene el sólido de interés, ¿verdad?, va a estar mezclado de forma más o menos homogénea en este caso, de forma homogénea, y eso va a llegar sobre el sistema de filtración, sobre el filtro. Entonces, tanto el conjunto de coadyuvante más el sólido que acompaña el líquido van a ir formando esa torta, ¿cierto? Y esa torta, ¿verdad?, va a tener justamente el sólido que me interesa separar con el coadyuvante, ¿verdad?, pero va a formar una torta que no es una torta muy flexible, que va a taponar el papel de filtro o el medio filtrante, y consecuentemente al no taponar voy a tener una velocidad de filtración adecuada. Si yo no le pongo coadyuvante a muchos de estos líquidos que contienen sólidos que son flexibles, yo tapono mi filtro y tengo que parar cada tanto para lavar ese filtro. ¿Está bien? Y eso es muy importante, y cuando ustedes alguna vez tengan la oportunidad de trabajar en planta, ahora les toca ir a hacer una pasantía o a trabajar en una planta, tienen que controlar justamente que no se dé, que no se comprima para su torta, y eso haga que aumente mucho la presión. Si aumenta mucho la presión, no pasa líquido a través del filtro, tu sistema
se revienta, o sea, comienza a romperse la tubería, comienza a escaparse el líquido por un extremo, ¿verdad? Yo puedo tener salidas, por ejemplo, de líquido a través de las estopas, de las bombas que están bombeando ese líquido con sólido. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aumentó la presión adelante, ya no consigo bombear, ¿verdad? Entonces la bomba se resiente, ¿verdad? Y en algunos casos, dependiendo del tipo de bomba, puedo reventar también mi bomba. ¿Ok? Entonces, el coadyuvante acompaña directamente el líquido que contiene el sólido de interés a separar en el sistema de filtración. Aquí ustedes ven una micrografía, ¿verdad? Un microscopio de las tierras de diatomeas, ¿verdad? Que son las diatomitas. Y como ustedes saben, estos son residuos de fósiles, ¿sí? Marinos, ¿verdad? Que son utilizados justamente para formar para usar esas tierras de diatomea como coadyuvantes. Estos materiales son más rígidos, lógicamente, que una pulpa, por ejemplo, de frutas. La pulpa de fruta es muy flexible, entonces le adiciono al líquido también este coadyuvante, estas diatomitas, que le da mayor rigidez, ¿verdad? Y pueden resistir mayores presiones, ¿ok? Y consecuentemente el fluido pasa mucho más rápido por el filtro. Esto aquí es importante. ¿Cuáles son los parámetros de filtración? Bueno, me importa mucho conocer cuál es la naturaleza de la suspensión. Por eso es importante. ¿Cuál es el sólido? ¿Qué tipo de sólido yo tengo en ese líquido? ¿Es compresible o no es compresible? ¿Tengo un sólido cristalino, coloidal, granulado? ¿Cuál es la viscosidad de ese líquido? ¿Es muy viscoso o no es viscoso el líquido? ¿Tiene impureza? ¿Está contaminado o no está contaminado con otro tipo de sustancias? Me interesa también, o debo controlar, por ejemplo, la filtración, la concentración de ese sólido. Recuerdan que les dije que entre 7 y hasta 10% como máximo puede haber de sólidos en un líquido que yo quiero filtrar. Si la concentración es mayor que 10, 15, 20, por ejemplo, a mí me conviene hacer más sedimentación, porque voy a tener menos problemas en la sedimentación y no voy a tener que estar parando constantemente para limpiar, por ejemplo, mis filtros si uso una concentración mucho más elevada de sólidos. Siempre sedimentación y después filtración. Me interesa saber las características, o debo saber las características físicas y superficiales del medio filtrante. O sea, tengo que saber cuál es el poro que tiene ese papel de filtro o ese material filtrante. Tengo que saber si tiene una carga eléctrica positiva o negativa. Porque dependiendo de la carga eléctrica, yo puedo atraer más sólido o repeler esos sólidos. Si yo repelo esos sólidos, no voy a poder formar esa precapa, ¿cierto? Entonces tiene que haber una afinidad también del sólido con el tipo de membrana, por eso, o de filtro. Por eso necesito saber las características físicas y superficiales del medio filtrante. Necesito saber las características mecánicas y superficiales también del soporte filtrante, o sea, sobre el cual voy a descansar el filtro. Tiene que ser inox, tiene que ser cerámico, tengo que ver qué tipo de material en función de la aplicación que voy a darle a él. El caudal de filtración, tengo que controlar la presión de trabajo. El área de filtración, cuando el área de filtración o del filtro es mucho mayor, tengo mayor cantidad de fluido que yo puedo filtrar, ¿está bien? Y lógico, me interesa mucho la calidad del filtrado, ¿ok? ¿Qué pasa también que no está normalmente incluido en los sistemas, cuando casi nadie habla sobre eso? Es sobre lo que se llama biofilm. ¿Qué es biofilm? Imagínense que esta cosa amarilla que está aquí abajo, esta línea amarilla, es el papel de filtro o la membrana de filtración. Entonces, en el sólido que está en el líquido, puedo tener también partículas de diferentes tipos y con ellos va acompañado, ¿qué cosa? Van acompañados microorganismos. Pueden ser levaduras, pueden ser bacterias o pueden ser hongos, ¿verdad? Entonces, a medida que voy depositando esta partícula de sólido, vean aquí, cae una partícula, después se va acumulando partícula más microorganismo, ¿verdad? La levadura, la bacteria, y van formando como un gel o una película encima. Vean aquí. En el paso 4 ya vemos qué cosa. Crece mucho más ese film, ¿verdad? De sólido con las bacterias y las levaduras. ¿Y qué pasa?
eso puede taponar también mi sistema de filtración o mis poros de filtración, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, si el producto que yo necesito filtrar no es alimenticio, yo puedo adicionarle también unos biocidas, o sea, unas sustancias que eliminan la presencia de microorganismos justamente para evitar la formación de biofilms. ¿Ah? Eso aquí es una cosa muy importante. Sucede mucho en industria, ¿verdad? Y hoy nosotros estamos filtrando, en realidad desde ayer hasta hoy estamos en el laboratorio filtrando una solución azucarada, probando un tipo de membrana para purificar esa solución azucarada con otro que tenía unos compuestos fenólicos. Dejamos 24 horas y no le pusimos ningún aditivo al sistema, o sea, ningún inhibidor de microorganismos, y en 24 horas a temperatura ambiente y a un pH 7 los bichos crecen que da calambre, ¿verdad? Entonces, después de 24 horas comenzamos a ver cosas blancas sobre la superficie del líquido, ¿verdad? Y después abrimos el sistema de filtración y vimos una capa blanca de film justamente formado por bacterias y sus polímeros que van taponando mi membrana también, ¿ok? ¿Se entiende esto aquí? Estos son los parámetros más importantes que yo debo considerar en el sistema de filtración. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes tienen que controlar cuando ustedes van a trabajar con filtración en una industria. Tienen que saber qué tipo de sólido tengo, qué tipo de líquido tengo a filtrar, cuáles son las concentraciones de esos sólidos, qué presión y qué características tienen tanto la torta que se va formando, el material filtrante, porque en función de eso yo puedo escoger o no un tipo de material filtrante y la presión que voy a ejercer en el proceso. Bien, para finalizar, están los equipos de filtración. Los equipos de filtración, como les dije, tienen un soporte para el medio filtrante. Generalmente tienen un espacio que acumula los sólidos o la torta. Y tienen una serie de canales para entrada del líquido y salida de ese líquido filtrado, ¿verdad? Este aquí es un ejemplo de un sistema de unidad de filtración lenta de agua, ¿verdad? Vean aquí tengo una afluente, o sea, el agua ingresa en esta zona. En esta zona tengo el líquido, ese líquido contiene sólido y a medida que va cayendo, ¿verdad? El líquido, los sólidos se van formando, ¿verdad? Y vean que aquí está el soporte o el fondo falso sobre el cual descansa la grava o la arena, la piedra. Sobre esa piedra tengo una piedra más fina y sobre esa piedra más fina tengo arenas, una columna de arena de 90 centímetros aproximadamente. Entonces el líquido va pasando por aquí, va cayendo, pasa por gravedad, pasa por esa grava de soporte, ¿sí? Y por un lado tengo el agua filtrada, ¿verdad? Yo puedo lavar mi sistema de filtración. ¿Cómo yo puedo lavar ese sistema de filtración? Cierro la válvula, ¿sí? De salida, vacío más mi sistema de filtración, dejo que pase la mayor cantidad de agua, dejo una pequeña porción de agua en la superficie y después hago un sistema de retrolavado. Puedo bombear agua en sentido contrario para que va a eliminar esa cantidad de líquido. Después normalmente se coloca una tubería que va a recoger el líquido de retroalimentación con los sólidos que estaban tapando, por ejemplo, mi sistema de filtración. ¿Ok? Entonces, este es un esquema básico para un sistema de tratamiento de agua en industria o también como unas plantas de abastecimiento de agua. La próxima semana vamos a conversar con más detalles sobre los filtros prensas, filtros Olives, filtros circulares. Vamos a hablar sobre los filtros de membrana, que son muy utilizados para ultrafiltración. Probablemente hablemos también un poco de lo que es membranas o osmosis reversa, ¿sí? Que son alternativas justamente para separar sólidos de mi sistema. En resumen, tengo una torta formada como consecuencia de la acumulación de sólidos sobre un medio filtrante o un filtro. El filtro normalmente tiene una porosidad mucho mayor que la partícula que me interesa separar. ¿Por qué? Porque lo que hace es esa partícula entrar en el poro. Una vez que entró esa partícula en el poro, sobre esa partícula se van acumulando más sólidos para formar una precapa. Sobre esa precapa, a medida que va pasando el tiempo, se va formando una torta de filtración que es la principal responsable del proceso de filtración.
¿Está bien? Entonces, el líquido que sale por un extremo, que pasó por el sistema filtrante, es el llamado permeado o filtrado, ¿sí? Y tengo diferentes tipos de filtros, que pueden ser filtros por gravedad, filtro por presión, o sea, tengo una bomba que está bombeando a través de ese filtro, o bien también puedo tener una bomba de vacío que va a promover el vacío para succionar el líquido a través del filtro, ¿está bien? También puedo tener filtros de torta, como vimos, también puedo tener un sistema de filtración de clarificación, ¿verdad? Donde las partículas se quedan en los poros, ¿sí? Pero no hay formación real de torta sobre el filtro. Y por otro lado tengo el sistema de filtración por membranas transversales que vimos recientemente también, ¿ok? ¿Qué es importante? Que el líquido tenga concentraciones de sólido hasta 8 o 10%, no mayor a eso. Puedo utilizar coadyuvante de filtración para acelerar mi proceso de filtración en base al tipo de sólido que acompaña el líquido, porque ese sólido puede ser compresible, entonces adiciono un coadyuvante que es incompresible, que con eso favorece la formación de una torta por el cual pueda pasar rápidamente el líquido a una velocidad constante, ¿verdad? Y lógicamente puedo tener diferentes tipos de medios filtrantes, pueden ser rígidos o flexibles, y también tengo diferentes tipos de soportes de filtros o de sistema de filtración. ¿Está bien? Bien, la clase de hoy termina aquí. La próxima semana entonces continuamos con equipamientos de filtración.